Pues yo voy dando a grabar. Venga. Nada, es que tengo que andar con el ordenador y con el móvil, porque el Pasa. ordenador no tiene ni cámara ni tiene micrófono. El otro se me rompió y hasta mañana no me pueden dejar. Estás ahí a mil cosas, ¿no? Sí. Pues nada, si quieres empezamos y que la gente se vaya conectando. Nosotros ya lo hemos puesto el link en el grupo de Telegram y lo he puesto también en el grupo de FEUMBE y en el de mamás embarazadas. Venga. Pues bueno, soy Estefanía Dan, soy dietista nutricionista y nada, hoy os voy a hablar de alimentación saludable en niñas y niños veganos. He intentado, bueno, voy a quitar esto de aquí. Ahí estamos. Vale, he intentado hacer la charla lo más práctica posible, ¿vale? Con ejemplos de menús, con opciones de desayunos y de meriendas, para que un poco veáis cómo toda esa teoría que muchas veces hablamos desde nuestros dietistas nutricionistas, cómo se llevaría a la práctica, ¿no? A la hora de hacer realmente la comida de los niños y niñas. Entonces, nada, voy a empezar con una introducción así muy cortita para situarnos un poco y luego ya, pues, como hablamos de alimentación infantil y no concretamos mucho edades, pues voy a tratar un poco todas las etapas del ciclo infantil, desde el nacimiento hasta los niños más mayores, ¿vale? Para las dudas, si queréis, las podéis ir dejando por el chat y cuando acabemos, pues las voy contestando. Vale, esto es simplemente una introducción, ¿vale? Porque como entiendo que también la charla pues, está abierta un poco a todo el mundo, pues simplemente para que sepamos un poco y centrarnos un poco en el tema que vamos a tratar. Simplemente hablar de que al final muchas veces intercambiamos términos, ¿no? Y yo también lo hago, los dietistas lo hacemos muchas veces y nos lo decís y con razón. Al final, una cosa es el vegetarianismo, ¿no? Como régimen alimentario, o sea, como opción dietética exclusivamente, donde pues, se abstienes o dejas de comer alimentos de origen animal en mayor o menor medida, ¿vale? Porque sí que sabemos que hay opciones o planteamientos de personas que incluyen lácteos, huevos o miel, que serían los ovo-lacto-vegetarianos, y luego tenemos los vegetarianos estrictos, que son esas personas que no consumen ningún alimento de origen animal, ¿vale? Y luego tenemos el veganismo, que ahí sí que estamos hablando de un estilo de vida, es decir, no es un patrón de alimentación, no es una dieta, ¿vale? Que a veces ahí es donde podemos hacer ese intercambio de términos, también a lo mejor por facilitarlo un poco, pero es cierto que muchas veces se solapan y no es lo mismo. Entonces, sí que es verdad que todas las personas veganas al final son vegetarianas estrictas porque dejan de consumir cualquier alimento de origen animal, pero no necesariamente una persona que es vegetariana estricta tiene por qué ser vegana, ¿vale? Lo que os comento es que muchas veces hacemos ese intercambio de términos, pero al final en una parte hablamos solo de una opción de alimentación y en otra hablamos de un estilo de vida que va mucho más allá de lo que es esa opción dietética. Entonces, ¿cuál es la tendencia ahora en cuanto a patrón de alimentación? Me refiero, ¿vale? Que es un poco la parte que queremos tratar hoy. Sabemos que cada vez son más personas las que siguen algún tipo de patrón de alimentación basado en plantas, ¿vale? Un poco desde, pues eso, personas ovo-lacto-vegetarianas, vegetarianas estrictas, incluso flexitarianas, que sabemos que muchas personas antes de pasarse a un vegetarianismo estricto pasan por esos periodos de transición, ¿no? Donde pues ahora se llama flexitarianismo, donde reducimos el consumo de alimentos de origen animal de manera más o menos progresiva. Y sí que es cierto que este estudio que os pongo, que es del año pasado, que es de la consultora Lanter, dice que hay un 7,8% de la población española mayor de 18 años que es vegetariana en algún grado, ¿vale? Aquí sí que es verdad que es un poco flexible el dato, pero bueno, para que nos hagamos una idea, también es cierto que lo vemos, ¿no? Cualquiera que vemos que cada vez hay más restaurantes exclusivamente veganos o que los restaurantes tradicionales tienen opciones veganas en los supermercados tradicionales o más habituales. Hay un montón de opciones de bebidas vegetales, de hamburguesas vegetales. Entonces, sabemos que es una tendencia que es cada vez más alta. Y sí que es verdad que cuantas más personas hay, evidentemente, pues más niños y niñas y más adolescentes van a necesitar pues, o van a seguir este tipo de patrones de alimentación. Entonces, lo que nos interesa y muchas veces lo que nos encontramos en la consulta es pues, este tipo de patrón de alimentación basado en plantas es una alimentación que es saludable, es segura, es completa. La respuesta es que sí. Realmente no es algo que diga yo o que digamos los nutricionistas, simplemente es algo que la ciencia dice, ¿vale? Esto que os pongo aquí es una traducción literal, ¿vale? Del posicionamiento que hizo la Academia de Nutrición y Dietética en el año 2016. Los posicionamientos, cuando una entidad de referencia como esta hace un posicionamiento, lo hace revisando toda la literatura científica, es decir, todos los estudios que se han hecho sobre ese tema
y sacando unas conclusiones basadas en la evidencia, ¿vale? En lo que sabemos que es así. Entonces, la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos, que es esta, es pues la asociación de profesionales de nutrición más grande del mundo, ¿vale? Es la más antigua también, y lleva posicionándose sobre la alimentación basada en plantas desde los años 80, ¿vale? Y sí que es verdad que su posicionamiento es muy claro, es decir, las dietas vegetarianas y veganas, bien planificadas, ahora hablaremos de esto, son saludables, nutricionalmente adecuadas y pueden resultar beneficiosas en la prevención y tratamiento de enfermedades, ¿vale? Además, apuntan que son adecuadas para todas las etapas de la vida. Incluimos el embarazo, la lactancia, la infancia, la adolescencia, la vida adulta, la vejez y los atletas, ¿vale? ¿Qué significa bien planificadas? Por eso os lo he puesto ahí un poco subrayado, porque al final cualquier patrón de alimentación tiene que estar bien planificado, ¿vale? Sí que es verdad que esto, cuando hablamos de dietas vegetarianas y veganas, siempre se hace esa puntilla, que esté bien planificada para evitar déficits. Vale, es cierto, es evidente. Pero es que un patrón de alimentación omnívoro mal planificado también supone un problema de salud y también supone que pueda haber algún tipo de deficiencia nutricional, ¿vale? Entonces, sí, tiene que estar bien planificado, exactamente igual que cualquier otro patrón de alimentación que queramos que sea completo y saludable, ¿vale? Ya sé que no vamos a hablar de embarazo, que no es el motivo de la charla, solo voy a poner una diapositiva por una cosa que vemos mucho en consulta y por si a alguien le puede resultar de utilidad, ¿vale? Es súper rapidito. Es sobre la suplementación que se hace en el embarazo, que nos ha pasado, o lo vemos a veces en consulta, que cuando una mujer se queda embarazada le dan un suplemento, ¿no? Que lleva siempre mínimo yodo, ácido fólico y vitamina B12, ¿vale? Las dosis de B12 de esos multivitamínicos están pensadas para personas que consumen productos de origen animal. Entonces son dosis que para una mujer vegana no nos llegan, no cubrimos los requerimientos con la B12 que hay en el multivitamínico prenatal. ¿Vale? Lo digo porque a veces se sustituye la B12 de mantenimiento, el suplemento que tenemos que tomar de mantenimiento, porque estamos tomando B12 en el multivitamínico prenatal. Entonces, que sepáis que la dosis no es suficiente, ¿vale? Con lo cual lo que tenemos que hacer es tomar los dos, es decir, mantenemos nuestro suplemento de B12 habitual, el de mantenimiento que estemos tomando, y añadimos el multivitamínico de embarazo que nos haya pautado por nuestra ginecóloga, médico, etc. Y luego, simplemente también tener en cuenta que muchas veces estos suplementos, aunque no son obligatorios, porque no son todos, llevan omega 3, cada vez son más los que llevan omega 3, y el omega 3 que llevan en la mayor parte de los casos es de aceite de pescado, ¿vale? Con lo cual no sería de origen vegetal. Hay alternativas que se pueden buscar, pero normalmente los que pautan desde la Seguridad Social suelen ser los que llevan aceite de pescado, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Vale, empezamos ya con alimentación infantil, que es lo que íbamos a hablar. Primero 6 meses, esta es la parte, pues, en principio más sencilla, porque aquí solo va a haber lactancia, ¿vale? De los 0 a los 6 meses aproximadamente, lo que ofrecemos es o lactancia materna o una fórmula artificial. En ambos casos, la lactancia siempre va a ser en exclusiva, es decir, no ofreceremos al bebé nada que no sea la leche materna o la fórmula artificial, porque la lactancia ya cubre todos sus requerimientos, ¿vale? No hay que ofrecerle nada mayores. Y luego, súper importante, la lactancia debe ser a demanda. Esto quiere decir que vamos a respetar desde el principio las señales de hambre y saciedad del bebé, ¿vale? Esto es muy importante, lo hablaremos a lo largo de toda la charla, pero sí que es verdad que en el caso de la lactancia lo que haremos es ofrecer el pecho o el biberón de manera frecuente, de día y de noche, ¿vale? Y es el niño el que decide cuándo y cuánto come, ¿vale? Sabemos que hay recomendaciones todavía respecto a la lactancia que están un poco, bueno, que todavía se dan, que están bastante, pues, obsoletas, digamos, pues tiene que mamar tantos minutos de cada pecho, tiene que tomar tantos mililitros exactos de biberón. Realmente lo que tenemos que hacer es ofrecerlo y que el bebé se guíe por señales de hambre y saciedad, ¿vale? Porque los bebés nacen sabiendo cuánto tienen que comer. Entonces, es una buena manera de empezar ya respetando sus mecanismos de hambre y saciedad para que pues cuando sea mayor le resulte sencillo guiarse simplemente por ellos. Las fórmulas artificiales, en el caso de que sea un bebé que no toma lactancia materna, pues si es una familia lacto-vegetariana, por ejemplo, sería una fórmula artificial tradicional. En el caso de familias veganas, tenemos a base de soja o de arroz hidrolizado, ¿vale? Las fórmulas artificiales, todas, las que venden en farmacia, están homologadas y la composición es oficial, quiere decir que está legislada.
Entonces, no podemos sustituirla por ninguna otra cosa, ¿vale? La fórmula artificial está diseñada específicamente para cubrir todos los requerimientos del bebé. No hay ningún otro alimento, quitando la leche materna, por supuesto, que pueda sustituir a la fórmula artificial homologada, ¿vale? Que saltó la verja, ¿quién te ha dicho eso? Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que las fórmulas artificiales que se venden habitualmente Pero van a venir de la Ayuntamiento, ¿no? fortificadas con vitamina D, ¿vale? Y la vitamina D de las fórmulas artificiales suele ser de origen animal, ¿vale? Se suele sacar de la orina de la oveja o de aceites de pescado. Entonces, que lo sepáis para revisarlo. Hay fórmulas artificiales 100% veganas. Yo no las he encontrado de venta en farmacias en España, pero sí que por internet en algunos sitios se pueden conseguir, ¿vale? Vale, y luego, en cuanto a suplementación, estamos de 0 a 6 meses, solo se da la vitamina D, ¿vale? Que esa, si tenéis niños lo sabéis, se da a todos los niños, se da por protocolo, es decir, desde que nacen hasta los 12 meses se suplementa sí o sí con vitamina D3, ¿vale? Hay dos tipos de vitamina D, la D2 y la D3. La D3 es la que nosotros fabricamos, por ejemplo, cuando nos exponemos a la luz solar, ¿vale? Y esa es con la que hacemos el suplemento. Entonces ya digo que es por protocolo, es decir, van a suplementar a todos los niños de 0 a 12 meses, ¿vale? El suplemento que da la Seguridad Social no es vegano porque se basa en grasa de pescado o como os comentaba, en la orina de la oveja. Pero tenemos suplementos veganos, ¿vale? Que se obtienen de líquenes o de hongos irradiados, lo que pasa que es cierto que no los cubre la Seguridad Social, pero sí que existen alternativas, ¿vale? Y esta en principio sería la única suplementación que tenemos que ofrecer de los 0 a los 6 meses. Y luego la B12, en este caso, un bebé alimentado con leche de fórmula, no hay que darle suplemento de B12, evidentemente, porque la fórmula ya está diseñada para darle todos los nutrientes que necesita. Y un bebé que lo que toma es lactancia materna, en principio tampoco, ¿vale? Si la madre está bien suplementada, ya está. ¿Qué pasa? En el caso de que la madre no se suplementara por la razón que sea, entonces sí que habría que dar un suple de B12 a ese bebé. Es la opción que no queremos, ¿vale? Lo ideal es que la madre, por supuesto, esté suplementada, pero bueno, en el caso de que no, por lo que sea, habría que suplementar directamente al bebé, porque como el único alimento que toma es la lactancia materna, en ese caso, si no, no tendría ese aporte necesario, ¿vale? Sabemos que sería imprescindible. Vale, llegamos aproximadamente a los 6 meses, ¿vale? Os digo aproximadamente porque es cierto que al final la alimentación complementaria, que es como llamamos a empezar a ofrecer alimentos diferentes a la leche materna o a la leche de fórmula, no tiene que empezar el día que el bebé cumple 6 meses. Hay unos criterios que se siguen, ¿vale? Que son pues, que el bebé se mantenga sentado, que aguante bien la cabeza, que sea capaz de coordinar la mano, ¿vale? Para coger el alimento y llevárselo a la boca, que muestre interés por la comida cuando pues nosotros estamos comiendo, por ejemplo, y sobre todo, que haya desaparecido el reflejo de extrusión. Ese reflejo es el que hace que expulsen con la lengua cuando le metemos algo en la boca. ¿Vale? Entonces, más o menos cuando se cumplen todos esos requisitos, empezamos a ofrecer alimentos diferentes a la leche materna o la leche de fórmula. Se llama alimentación complementaria porque complementa la lactancia, en ningún caso la sustituye. ¿Vale? Es decir, aquí hablamos que hasta que el bebé cumple 1 año aproximadamente, la lactancia sigue siendo su principal fuente de energía y sigue siendo su principal fuente de nutrientes. ¿Vale? Vamos completando la lactancia con el resto de alimentos, pero no hacemos una sustitución. Aquí a los que tenéis niños, seguro que os ha pasado, vas a la revisión con el pediatra y a los 6 meses aproximadamente te dan esa hojita de la alimentación complementaria con un orden y unas cantidades estrictas que tienes que seguir de ciertos alimentos en concreto, que por supuesto no tiene adaptación a personas que no consumen carne o pescado o alimentos de origen animal en general, con lo cual, porque entre otras cosas, por las que yo he visto, por lo menos la principal fuente de proteína que nosotros vamos a tener, que son las legumbres, se retrasa su introducción hasta los 8 meses, incluso hasta los 10 meses, ¿vale? Entonces, esas hojas, además de que no están adaptadas, es cierto que son, si ves una hoja de una comunidad autónoma respecto a otra, incluso de una provincia respecto a otra, son diferentes, es decir, no hay un criterio unificado. Entonces, si no hay criterio unificado, realmente es porque los criterios no están basados en lo que dice la ciencia, ¿vale? Son bastante aleatorios en realidad. No hay un criterio único, no hay un orden único de introducir los alimentos, ¿vale? Sí que es cierto que lo que tenemos que intentar es esperar, ¿vale? 3 días aproximadamente en que introducimos un alimento y el siguiente, simplemente por una cuestión de detectar si hubiera una posible alergia,
¿vale? Y poder identificar qué fue lo que le puede sentar mal. No es necesario retrasar la introducción de alimentos que sean o que tengamos la sensación de que son más alergénicos, como los frutos secos, la soja o el gluten, ¿vale? Porque si va a tener una alergia la va a tener igual, es decir, no tiene ningún sentido, no mejoramos nada por retrasar la introducción. Y la podemos hacer en forma de triturados, que es la alimentación complementaria tradicional, ofrecer purés, o en forma de baby led weaning, que si no lo conocéis, básicamente es dar la comida cortada en trozos, ¿vale? Pero no pasada, no triturada. Vale, lo que no incluiríamos en este tipo de alimentación sería de los 6 a los 12 meses, estoy hablando, alimentos ricos en nitratos, espinaca, rúcula, acelgas y remolacha, algas porque tienen mucho yodo, bebidas de arroz porque tienen arsénico, siropes, ¿vale? Que esto primero porque son azúcar puro y luego porque además hay riesgo de contaminación por botulismo, y no pondríamos sal de momento, ¿vale? Entre los 6 y los 12 meses la comida se la haríamos sin sal y azúcar tampoco. ¿Vale? Esto, lo de la sal sí que luego lo introduciremos un poco más adelante. El azúcar lo ideal es cuanto más tarde empiece a tomar alimentos que tengan azúcar, pues muchísimo mejor. Vale, y esto simplemente es para que veáis un poco cómo un esquema, ¿vale? De cómo planificaríamos pues esas comidas, ¿no? De 6 a 12 meses. Lo que tenemos que cubrir en esta etapa, tener en cuenta que es una etapa de un crecimiento súper rápido, ¿vale? Entonces eso va a haber una demanda de energía muy alta, o sea, los niños necesitan un aporte de calorías alto y luego alimentos fuentes de hierro, porque los bebés nacen con unas reservas de hierro que duran aproximadamente, ¿vale? Esto lo mismo, no es exacto, pero se calcula que aproximadamente hasta los 6 meses. Entonces, lo que tenemos que hacer es, a medida que vayamos metiendo alimentos diferentes a la lactancia, pues que esos alimentos nos aporten hierro y nos aporten energía, ¿vale? O sea, que nos aporten calorías. Y lo que tenemos que meter también en las comidas y en las cenas que hagamos en esta edad sería una fruta o una verdura, porque el hierro de los alimentos de origen vegetal se absorbe peor, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es ofrecer un alimento fuente de hierro junto con un alimento rico en vitamina C. La vitamina C multiplica la absorción de hierro. ¿Dónde tenemos vitamina C? Frutas y verduras, sobre todo. ¿Vale? Entonces, sería un poco esa tríada. Un alimento que aporte hierro, que serían las legumbres, el tofu, los frutos secos, que serían molidos, claro, en esta edad, evidentemente. Un alimento rico en energía, que puede ser una grasa saludable, un aceite de oliva virgen extra, un aguacate, puede ser cereales, ¿vale? Arroz, pasta, pan, puede ser tubérculos, patata, boniato, y luego un alimento rico en vitamina C, ¿vale? Para potenciar esa absorción de hierro. Y así con ese esquema más o menos podríamos gestionar tanto en purés como en baby led weaning lo que son las comidas y las cenas de los bebés de 6 a 12 meses. Bien, estamos a partir del año, ¿vale? Creo que se me ha olvidado decir, aunque estaba apuntado, pero lo digo por si acaso. Aunque luego voy a hablar al final de todo solo de la B12, a partir de los 6 meses se le empieza a dar el suplemento de B12 directamente al bebé. Sí que es cierto que hay profesionales que recomiendan, que dicen que se puede esperar hasta los 8 o incluso un poquito más tarde, dependiendo de la cantidad de lactancia de leche que tome. Se podría, pero a mí me resulta complicado saber exactamente, sobre todo un bebé con lactancia materna, que saber exactamente cuánta leche está tomando. Entonces, yo sí que es verdad que recomiendo siempre que se empiece a suplementar cuando se empieza con la alimentación complementaria. Luego veremos dosis y formas, pero mi recomendación es esa, ¿vale? Que a partir de los 6 meses, cuando empezamos con la complementaria, empecemos a hacer la suplementación. A partir del año, ¿vale? Algunos cambios respecto a lo que hacíamos hasta ahora es que esas acelgas, espinacas y remolacha que hemos dicho que no se podían introducir, ya las podemos meter, ¿vale? Aquí el sistema renal del niño ya está más maduro, entonces ya lo va a gestionar de otra manera. Empezamos a poner una pizquita de sal yodada, ¿vale? En las comidas y en las cenas, una pizquita, es decir, tampoco no gran cantidad, pero sí que es interesante que sea yodada, ¿vale? Hay muchas opciones de sal, sales aromáticas, sal del Himalaya, sal rosa, hay muchas opciones en el mercado y sí que no es que no se puedan usar, pero deberíamos tener de referencia la sal yodada, más que nada porque tenemos que asegurar esa fuente de yodo en la alimentación tanto de los niños como de los adultos, ¿vale? Entonces una pizquita de sal yodada sí que se debería empezar a poner. Luego, por lo demás, la alimentación ya a partir de esta edad va a ser igual que la del resto de la familia, ¿vale? Teniendo en cuenta pues, más o menos que el resto de la familia comamos saludables, se entiende. Pero ya prácticamente se puede tomar de todo. Hay que tener cuidado, pues sobre todo pues a lo mejor con ciertos alimentos que pueden ser
tener más riesgo de atragantamiento, ¿no? Todavía a estas edades, pues por ejemplo hablaremos de los frutos secos, que es un alimento muy interesante a nivel nutricional, pues porque tienen calcio, tienen proteína, tienen omega 3, pero hay que ofrecerlos molidos, ¿vale? Porque sí que es verdad que son alimentos pues, muy duros, entonces en niños tan pequeñitos enteros hay mucho riesgo de atragantamiento. Excepto esas pequeñas cosas que son más que nada más cuestión de textura, de forma de preparación, más o menos van a comer lo mismo que nosotros, ¿vale? En ración ajustada, quiero decir, los mecanismos de hambre y saciedad nos sigue interesando respetarlos, o sea, siempre que no forzarles a comer, ¿vale? Que coman hasta que dejen de tener hambre y ya está, no obligar, me refiero. Y el suplemento de vitamina D que os comenté, que estaba por protocolos, ¿vale? Desde que nacen hasta los 12 meses, pues aquí ya individualizaríamos. Aquí cuando vais a la revisión de los 12 meses, pues el pediatra, en función de pues, la latitud donde viváis, ¿no? No es lo mismo unas zonas que otras, las zonas que tienen más exposición solar, pues a lo mejor se lo retiran, pero es muy frecuente que se mantenga, ¿vale? No tiene nada que ver con el patrón de alimentación, es decir, aquí no es porque las fuentes de vitamina D, las fuentes alimentarias de vitamina D son muy poquitas, entonces no tiene que ver con eso, tiene que ver con la exposición solar. Entonces es muy frecuente que el suplemento se mantenga, ¿vale? Incluso hasta los 2, 3 años, 4, o sea, no es nada excepcional. Aquí sí que un cambio en los niños que están con lactancia materna, pues lo ideal sería que la lactancia se mantenga, que sea prolongada hasta que queráis pues empezar a destetar. Y si no, pues empezaríamos los niños que están con lactancia artificial, tomando biberón con fórmula artificial, la fórmula ya la dejaríamos, ¿vale? A partir de los 12 meses y empezaríamos a ofrecer una bebida vegetal, ¿vale? Bebidas vegetales sí que es cierto que a nivel nutricional la que más nos interesa es la de soja, ¿vale? Porque es verdad que a nivel de aporte proteico es la que tiene un aporte proteico más interesante. Entonces, lo ideal sería una bebida de soja sin azúcar añadido, fortificada en calcio y fortificada en vitamina D, que las hay. Hay que buscarlas, pero sí las hay, ¿vale? No son las más habituales porque casi siempre llevan azúcar, pero sí que hay opciones. El resto de bebidas vegetales, la de arroz, ya os comenté que hasta los 3 años mejor no. Y luego, por ejemplo, una bebida que podría ser muy interesante, como es la bebida de almendras, porque las almendras sí que es verdad que son un fruto seco que ya tiene calcio, que tiene proteína. El problema que tenemos es que las comerciales llevan tan poca cantidad de almendras que al final no son fuente de nada, porque si es una bebida de almendra que lleva un 2% de almendra, claro, al final la cantidad es irrisoria, entonces es básicamente agua, ¿vale? Entonces, con esto no quiere decir que no se puedan utilizar, pues, yo qué sé, pues para hacer una bechamel, por ejemplo, o para hacer algún tipo de preparación, pero la bebida vegetal que más nos interesa a nivel nutricional, sobre todo en edad pediátrica, es la de soja fortificada en calcio y vitamina D. Y sin azúcar añadido. Bien. Vale, ¿y cómo vamos a hacer la planificación de lo que serían comidas y cenas? ¿Vale? Pues basándonos en el plato de Harvard, que es una herramienta que usamos mucho en la consulta de nutrición, de alimentación saludable, básicamente. La hemos tuneado, ¿vale? Porque la parte de proteína, pues el plato de Harvard contempla proteína de origen animal y nosotros lo que hemos hecho es pues, que esa parte proteica sean solo fuentes proteicas de origen vegetal. Pero por lo demás la estructura es la misma, ¿vale? Porque al final las proporciones son iguales. Entonces, os voy explicando cada parte por separado, pero para que os quedéis bien con la imagen, sobre todo lo más importante, ¿vale? Es que hay que tener una base importante en comidas y cenas, en niños y en adultos. Esto aplica a todos, lo único que los niños, su ración va a ser más pequeña, pero la proporción debería ser la misma, de verduras y hortalizas, ¿vale? Y luego, como veis, la otra mitad son 1/4 de hidratos de carbono y 1/4 de proteína, que ahora vamos a ir hablando de cada parte. La sal yodada que ya os comenté, aceite de oliva virgen extra, la fruta y la B12, ¿vale? Esto es un poco un cuadro resumen de cómo sería para cubrir requerimientos, digamos, ¿vale? A nivel nutricional. Entonces, verduras y hortalizas. Hemos dicho que deben ser la mitad del plato, ¿vale? La mitad del plato en cuanto a volumen. Y mínimo 2 raciones al día. Es muy importante lo de mínimo, porque muchas veces pensamos en, sobre todo con la fruta, a lo mejor con la verdura no tanto, que cuánta fruta es demasiada, ¿no? Si la ración son 3, ¿qué pasa si tomo 4? No pasa nada, ¿vale? Estamos hablando siempre de mínimo. Serían 2 raciones de verdura mínimo al día y a partir de ahí, pues si quieren tomar más no pasaría nada, pero habría que cubrir esas 2.
y las distribuiríamos una en la comida y una en la cena. ¿Por qué las distribuimos así? Porque culturalmente es lo más habitual, pero esto no quiere decir que sea lo mejor, ¿vale? Entonces, las podéis poner cuando queráis. En realidad no va a ser mejor tomar, pues, yo que sé, un pisto al mediodía que por la mañana. Eso es cultural y es muy de cada familia, ¿vale? Tradicionalmente se hace así en comida y cena, pero por supuesto que es flexible. Y aquí nos interesa que haya verduras crudas y cocinadas, ¿vale? ¿Por qué? El cocinado, por un lado, sí que es verdad que hace que se pierdan nutrientes, ¿vale? Hay algunos nutrientes, como algunas vitaminas, que son solubles en agua, por ejemplo, que son sensibles a la temperatura, entonces cuando cocinamos ese alimento, pues parte de esas vitaminas se pierden, como puede pasar pues con la vitamina C, ¿vale? Que os comenté que la vitamina C era interesante para mejorar la absorción de hierro de los alimentos de origen vegetal, pues la vitamina C reduce mucho su concentración una vez que cocinamos el alimento. De ahí que algunas preparaciones de verduras sean crudas va a ser beneficioso. Y otras cocinadas, ¿por qué? Porque también cocinar tiene sus ventajas y es que aunque algunos nutrientes se pierden, otros se hacen más disponibles. O sea, es más fácil absorberlos, ¿vale? Al cocinarlo. Entonces, como cada uno tiene sus ventajas, pues vamos a tomar verduras y hortalizas crudas y verduras y hortalizas cocinadas. No hace falta que sean en la misma comida, ¿vale? Pero sí que alternemos las preparaciones. Mejor local y de temporada, pues esto también es una cuestión de sostenibilidad, ¿vale? Y de temporada además tiene la ventaja no solo por la sostenibilidad, sino también porque al final nos obliga, entre comillas, a variar, ¿vale? Sí que es interesante que las verduras y hortalizas vayan siendo diferentes. Si voy tirando de verduras según la temporada en la que estoy, pues a lo largo del año iré variando, ¿vale? Entonces puede ser interesante. Mejor local y si podemos de temporada, pues también mucho mejor. Ahí tenéis unos cuantos ejemplos, luego os dejaré también un listado, ¿vale? Simplemente para que veáis, pues pistos, cremas y purés, parrilladas, ensaladas, verduras con tomate, o sea, aquí sí que es verdad que a la hora de cocinarlo, muchas veces sabemos que a lo mejor a los niños, algunos, las verduras es como un grupo de alimentos que le puede costar un pelín, ¿vale? Puede costar, entonces, alternar diferentes tipos de preparaciones y, ya os digo, no insistir, no obligarles a comer, pero sí ofrecerlo varias veces antes de descartar que un alimento les guste, ¿vale? Porque muchas veces pues vamos cambiando y a lo mejor una preparación no les gusta y en otra sí, entonces con paciencia, pero sí que ir ofreciéndolas a lo largo del tiempo varias veces. Se dice que pueden hacer falta hasta 10, 12 veces probar el mismo alimento para saber si realmente te gusta o no, ¿vale? Entonces, puede que haya alguna verdura que no le guste. Bueno, pues como a los adultos, ¿no? Que hay verduras que nos gustan y o alimentos que nos gustan y otros que no, no pasa nada. Pero vamos a intentar prepararlo de diferentes maneras que sean apetecibles para, bueno, para ir viendo cuáles son las que más le gustan. Vale, recordamos el plato, mitad verduras y ahora estamos con la otra mitad, que se divide a su vez en dos, ¿vale? Un cuarto del plato serían los hidratos de carbono, que aquí es donde metemos el pan, la pasta, el arroz, meteríamos también los tubérculos como la patata, el boniato, pseudocereales como la quinoa, ¿vale? O el trigo sarraceno, por ejemplo. Y en el caso de que sean cereales, nos interesa que sean integrales, ¿vale? Esto en general. Aquí voy a hacer un pequeño inciso entre los 6 y 12 meses que acabamos de hablar. No es tan prioritario que sean integrales, ¿vale? Porque ahí tenemos una etapa de mucho crecimiento, entonces los integrales tienen más fibra, pueden hacer que el niño se sacie antes. Entonces, en este caso, de 6 a 12 meses se pueden alternar, incluso dar refinados, no pasaría nada. Y a partir de los 12 meses empezaríamos ya con lo que son cereales integrales, ¿vale? Y lo mismo, la ración aproximada sería más o menos un cuarto del plato en la comida y otra en la cena. Os pongo ahí, ojo en la proporción en algunas recetas, porque sí que es verdad que culturalmente, digamos, o tradicionalmente, hay platos donde la proporción es un poco a la inversa de lo que nosotros estamos hablando. Pues un plato de pasta típico, ¿no? Pues que ponemos un plato de espaguetis. Cuando pensamos a lo mejor en nuestra cabeza en un plato de espaguetis, la base son los espaguetis, ¿no? Pues puede llevar, le ponemos pues una boloñesa de soja texturizada, ¿vale? Pero la base es la pasta. Y aquí es donde puede ser un pelín más complicado hacer la proporción adecuada, ¿vale? En los platos que son de ese estilo. Y otra cosa también interesante, las legumbres, las veis ahí, porque la legumbre sí que es verdad que ahora vamos a hablar de ella como fuente proteica, pero también tiene hidratos de carbono, ¿vale? Es un alimento súper completo porque nos aporta calcio, nos aporta hierro, aporta proteína, pero además también tiene hidrato de carbono, con lo cual también la podríamos meter en este grupo.
Vale, esto es un pequeño inciso os he dicho que hace falta, que es mejor alimentos integrales. ¿Cómo identifico alimentos integrales? Mirando el etiquetado, ¿vale? Que esto sí que es una cosa que, bueno, a veces es un poco liosa, pero sí que es bastante importante leer el etiquetado de los productos que vayamos a comprar que vengan envasados, ¿no? En cuanto al pan, por ejemplo, en teoría, y digo en teoría porque la ley dice desde el año pasado que si quieren llamarla un pan integral tiene que llevar 100% harina integral, pero luego sabemos, y muchos pacientes nos lo cuentan en consulta, que no es así, que lo etiquetan como integral y sigue siendo una mezcla de harinas. Entonces, bueno, yo siempre os aconsejo leer el etiquetado, ¿vale? Así, pues, que pongan lo que quieran en los frontales, que nosotros nos vamos al listado de ingredientes y sabemos exactamente qué es lo que lleva, ¿vale? ¿Y qué es lo que tiene que llevar? Pues lo que tiene que llevar es 100% harina integral, o sea, toda la harina que lleve que sea integral, ¿vale? Eso es lo más interesante, eso cuando hablamos de pan. Por ejemplo, con el arroz es mucho más sencillo, porque el arroz, si es integral, básicamente es integral, ¿vale? Al no estar molido no es tan susceptible de que se mezclen ahí ingredientes, entonces es más fácil. Y en la pasta lo que buscamos es, igual que en el pan, ¿vale? Pero en vez de harina va a poner sémola. Os tengo aquí unos ejemplos, creo. Mira, sí, ahí os tenéis. Aquí tenéis una pasta, a ver, mira esta, que es, esta es integral de verdad, ¿vale? Pueden poner, como está puesto, pasta alimenticia integral, porque es realmente integral. Pone sémola integral de trigo duro, ¿vale? Si pusiera sémola de trigo y salvado, entonces eso no sería integral. Tiene que poner sémola integral de trigo duro. De los panes, este rojo que tenéis aquí es la opción buena, ¿vale? Lleva un 94% de harina de centeno integral, agua, sal y levadura. Es decir, es un pan que está bien en general, ¿vale? No tiene más aditivos, tiene lo que todos pensamos en nuestra cabeza que tiene que llevar un pan. En fin, es un ejemplo de etiquetado que estaría bien hecho. El azul, aquí ya metemos una mezcla de harinas, con lo cual con el etiquetado de ahora no nos valdría porque lleva parte integral, parte refinada. Si os fijáis, harina integral de trigo al 60%, pero el siguiente ingrediente es una harina de trigo que no es integral, con lo cual es una mezcla de harinas. Este pan no es integral de verdad, digamos. Y este de aquí es las crackers integrales, que ahora este sí lo han modificado, ¿vale? Estas son las crackers integrales de Mercadona, que son un desastre total, porque aquí no llevan nada de harina integral. O sea, no es que lleven poco, es que no llevan nada absolutamente de harina integral. Llevan harina de trigo, grasa vegetal de palma, que sabemos que es una grasa muy, muy poco saludable y ya pues no hablamos ni de sostenibilidad ni nada más, simplemente a nivel saludable es un desastre. Y un 6% de salvado de trigo, ¿vale? Que eso no es nada. Entonces, esto es la parte más liosa, pero sí que es verdad que siempre que podáis leer el etiquetado de todos los productos, ¿vale? De los panes, de las cremas de frutos secos, por ejemplo. Todo lo que compremos, de las conservas, todo lo que compréis que va etiquetado, es bueno que leamos los ingredientes, ¿vale? Porque así es como vamos a saber si realmente es saludable o no. Muy bien, después de este inciso volvemos al plato que estábamos hablando, ¿vale? Mitad verdura, habíamos dicho, un cuarto del plato de hidratos de carbono y ahora vamos con las fuentes proteicas. Nuestra principal fuente proteica en alimentación basada en plantas son las legumbres, ¿vale? Seguro que habéis oído, o alguien os lo habrá dicho, porque todavía seguimos un poco con esta historia de la proteína completa y la proteína incompleta. Os lo explico así un poquito para despejar dudas por si alguien tiene alguna duda con este tema. La proteína está formada por, ¿vale?, unidades más pequeñas que se llaman aminoácidos. Pues pensad que son pues, eslabones de una cadena, ¿vale? Entonces, hay 9 aminoácidos que llamamos aminoácidos esenciales. ¿Por qué se dice que son esenciales? Porque no podemos fabricarlos, nuestro cuerpo no puede fabricarlos. Entonces, los tenemos que incorporar a través de la dieta, ¿vale? Se llamaron proteína completa los alimentos que tenían estos 9 aminoácidos esenciales en cantidad suficiente. Y se creía, ¿vale?, que solo la proteína de origen animal tenía esos 9 aminoácidos en cantidades suficientes. ¿Qué pasa? Sabemos que no es así, ¿vale? Hay muchos alimentos de origen vegetal que tienen proteína de calidad. Para empezar, la soja y todos los derivados. Tenéis ahí soja texturizada, tempe, tofu, eura. Todo lo que deriva de la soja tiene proteína de calidad. Los garbanzos, proteína de calidad. El trigo sarraceno, proteína de calidad. La quinoa. Es decir, hay muchos alimentos que tienen proteína, es una proteína completa, ¿vale? Muchos alimentos de origen vegetal. ¿Qué pasa con el resto? ¿Vale? El resto de alimentos de origen vegetal que no tienen proteína completa. Lo que le falta es, de esos 9, un aminoácido, ¿vale? Entonces, realmente se aconsejó durante mucho tiempo, a lo mejor os suena, el que había que juntar en la misma comida legumbre y cereal para que fuera una proteína más completa, porque a uno le faltaba un aminoácido, etcétera, ¿no? Las míticas lentejas con arroz.
¿qué pasa? Sabemos, oye, es que al final se va investigando y se van sabiendo cosas. No hace falta comerlo en la misma comida, ¿vale? Porque tenemos un depósito en el hígado de aminoácidos. Entonces, si comemos unas lentejas, por ejemplo, que sí que es verdad que es una proteína que le falta un aminoácido, pues no pasaría nada, porque tenemos una reserva hepática, tenemos en el hígado una reserva de aminoácidos. Entonces, lo que es interesante es que a lo largo del día pues hagamos una planificación más o menos como la que os estoy comentando, con cereales, con legumbres. No hace falta que sea en la misma comida para completar la proteína, ¿vale? En ningún caso. Esto ya se sabe hace mucho tiempo que no es así. Entonces, proteína completa. Esto ya está hablado. Tenemos que meter una fuente proteica en comidas y cenas, ¿vale? Según el esquema que estamos hablando del plato. La principal, las legumbres y todo lo que derive de las legumbres, ¿vale? Luego tenemos el seitán. El seitán se saca del trigo, del gluten del trigo. Y aunque es una proteína de peor calidad, por ejemplo, por respecto a la soja, que la soja es muy top en cuanto a calidad de proteína, tiene una cantidad de proteína bastante alta, ¿vale? Entonces, aunque no sea la proteína más completa que hay o la de mejor calidad, sí que es cierto que la cantidad que tiene es alta y es un alimento que se puede tomar, ¿vale? No lo priorizaríamos a lo mejor frente al tofu, ¿vale? O frente a una proteína de soja, pero se puede consumir perfectamente. Y luego, semillas y frutos secos también son fuente proteica, ¿vale? Lo que pasa es que sí que es cierto que no nos hacen tanto una ración. ¿Por qué? Porque al final solemos tomar cantidades más pequeñas, básicamente. Al final, pues no es lo mismo la cantidad que te tomas de legumbre, ¿no? Que la cantidad que tomas de semillas de chía, que puede ser una cucharadita a lo mejor. Entonces sí, aportan proteína, pero no solemos considerarla como una ración en sí misma, pero básicamente por eso, porque la cantidad que solemos consumir de manera normal pues es bastante más baja. ¿Y qué tenemos que intentar hacer? Limitar todo lo que es ultraprocesado, ¿vale? Ahí os puse la Beyond Burger porque es la marca más conocida, pero me da igual, o sea, cualquier hamburguesa procesada. Aquí no metemos las hamburguesas que hacemos en casa, de garbanzos, etcétera, esas son una buena opción. Hablo de lo que son ultraprocesados, ¿vale? Hamburguesas industriales, salchichas, albóndigas, todo lo que son tipo fiambres, etcétera, en general son alimentos que además en cuanto los solemos utilizar, ¿no? En esa parte de proteína del plato, y sí que es cierto que muchos como cantidad de proteína llevan poca, porque en vez de meterles una base pues, de tofu o de soja, ¿no? que daría una calidad proteica a lo mejor que estaría mínimamente interesante, pues le ponen almidón o fécula de patata, entonces no nos aportan nada interesante, ¿vale? Suelen llevar mucha sal también, muchos aditivos. Entonces básicamente serían productos de consumo ocasional. Se pueden tomar, pero intentamos que no sean lo más frecuente, ¿vale? Grasas. Para cocinar y aliñar, oliva virgen extra por localización geográfica, no por otra cosa. Se puede tomar pues, el aceite de coco, por ejemplo, ¿no? Es una grasa que está bien, que si no está refinada es saludable, pero sí que es cierto que normalmente por localización geográfica el aceite de oliva virgen extra en nuestro entorno tiene más sentido. ¿Qué tenemos que evitar? Lo que son grasas vegetales refinadas. Y aquí pues, hablamos de pues, aceite de maíz, aceite de soja, aceite de colza, aceite de nabina, ese tipo de grasas de vegetales de semillas, ¿no? Que suelen estar, son grasas que no solemos usar para cocinar realmente, pero que sí que están en muchos productos ultraprocesados. De hecho, de esos fiambres que os hablé, hamburguesas, etcétera, muchos llevan este tipo de grasa, ¿no? Porque además son grasas que dan buena textura, que no tienen mucho sabor, con lo cual son frecuentes en ese tipo de productos. ¿Qué más fuentes de grasa saludable tenemos? Aguacate, frutos secos y las semillas, ¿vale? Sobre todo semillas oleaginosas, frutos secos oleaginosos como las nueces, son grasas saludables también, y los derivados, es decir, pues un tahini, por ejemplo, es una fuente de grasa saludable, una crema de cacahuete, una crema de almendras, cualquier crema de frutos secos va a tener una grasa que va a ser saludable. Importante, esto lo he comentado antes, ojo con los atragantamientos, en niños pequeñitos sobre todo. La recomendación de frutos secos es que no se dan enteros antes de los 5 años. Yo sé que hay muchas familias que los ofrecen antes porque hay niños que tienen una destreza masticatoria muy buena y los gestionan bien. Esta es la recomendación oficial, ¿vale? Que frutos secos enteros no se den antes de los 5 años por riesgo de atragantamiento. Entonces, ¿cómo podemos utilizarlos? Pues en crema o molidos, ¿vale? Molidos encima del plato que vayamos a tomar, o en crema que a los niños les encanta, ¿vale? Pues con fruta, por ejemplo, el plátano con alguna crema de frutos secos, fenomenal, ¿vale? Ahí sí que serían opciones que se podrían utilizar. Y luego tenemos la fruta. Mínimo 3 raciones al día. Esto es importante, hablamos de mínimos, no de máximos, ¿vale? Como os comentaba antes. Y siempre que hablemos de ración de fruta, hablamos de fruta que se mastica, ¿vale? Un zumo no equivale a una pieza de fruta, ¿vale? El zumo
perdemos la masticación, con lo cual perdemos la saciedad, ¿vale? Perdemos toda la fibra. Entonces el zumo sería más bien una cosa de consumo ocasional, ¿vale? Un zumo natural, no pasa nada porque se consuma de vez en cuando, pero sí que es cierto que lo más interesante es tomar la fruta siempre entera y masticada, ¿vale? Y igual que os comentaba con verduras y hortalizas, mejor local y de temporada, ¿vale? Lo mismo por sostenibilidad y también por variedad, pues ahora que estamos casi en verano, hay un montón de frutas que son una maravilla, pues aprovecharlas, ¿no? Aprovechar la verdura de temporada que está en su mejor momento. Para beber, aquí podríamos resumirlo en una línea, para beber agua sería lo ideal, ¿vale? No sustituimos por bebida vegetal, aquí a que me refiero, a que al final, aunque a lo mejor a los niños y niñas les guste más pues comer con un vaso de bebida de soja, por ejemplo, pues porque está rica, realmente la bebida vegetal la tendríamos como un alimento, ¿vale? Entonces, siempre ofrecemos agua para beber, eso sería la bebida de referencia. Y, por supuesto, evitar refrescos azucarados y edulcorados, ¿vale? Que aquí todos más o menos son lo mismo, ¿vale? Es decir, pues desde Coca-Cola, Fanta, Nestlé, Aquarius, todos, da igual que tengan o no tengan gas. Y los edulcorados tampoco se recomiendan, ¿vale? Más que nada por una cuestión de que tienen un sabor dulce tan intenso que, digamos, para que me entendáis, como que maleducan el paladar, lo acostumbran a sabores dulces que luego no son reales, ¿vale? Y evitar los zumos, que como ya os he comentado, pues al final los zumos no equivalen a pieza de fruta, serían de consumo ocasional, incluidos los que son naturales, ¿vale? Igualmente. Y nada, estos son dos ejemplos que os he traído de platos, ¿vale? Para que veáis un poco la ración. A lo mejor me decís que esta una ración es enorme. Sí, es verdad. Depende de la edad del niño y el apetito que tenga. La ración es ajustable, es decir, esto simplemente es la proporción, ¿vale? Aquí no hablamos de la cantidad, hablamos de la proporción de unos ingredientes respecto a otros. Tenéis uno donde tenemos una mitad del plato que son crudités de verdura, ¿vale? Zanahoria, pimiento verde, pimiento rojo. En la otra mitad del plato tenemos el humus de garbanzo, que sería la proteína, y las crackers de semillas, que serían hidratos de carbono. Además, ventajas de este plato, por ejemplo, la verdura está cruda, con lo cual a nivel de vitamina C, muy bien. El humus tiene garbanzos, las legumbres son una fuente de hierro, ¿vale? Pues esa fuente de hierro junto con una fuente de vitamina C, que son esas verduras, mejoramos mucho esa absorción. Es una combinación muy buena. Y en el plato de al lado, que es una foto del blog de Baking Vegan Vegum, si no lo conocéis, pues seguro que sí, es una maravilla. La mitad del plato en este caso es una ensalada, que además da unas poquitas nueces. Acordaros que frutos secos enteros, en este caso sería para un niño más mayor. Y la otra mitad del plato tenemos arroz, que sería la parte de hidratos de carbono, y eso segura, que si alguien no lo conoce, es una proteína que es a base de soja, ¿vale? Es una proteína, es un procesado, pero es un procesado de calidad, ¿vale? La única pega que tiene, bueno, inicialmente lo hacían con aceite de girasol, ahora lo cambiaron por aceite de oliva, con lo cual esa parte muy bien. Tiene un poquito más de sal de lo que consideramos saludable, ¿vale? Pero bueno, es un procesado que se puede incluir. Muy bien. Y aquí tenemos unos listados de platos por daros ideas, ¿vale? Cómo queda grabado si luego queréis pues hacer captura de pantalla o lo que sea, pero bueno, simplemente cosas que podemos preparar, ¿no? Verduras gratinadas, a lo mejor así al principio le encajan mejor, si tiene algún rechazo, alguna que no le gusta especialmente. Woks con salsa de soja. Ojo con la salsa de soja porque tiene mogollón de sal, ¿vale? Entonces, salsa de soja poca, puede estar diluida y podemos comprarla baja en sodio incluso y no echar más sal, evidentemente, a ese wok. Verduras rellenas, esto se les suele gustar un montón, el pimiento, el calabacín, la berenjena, el tomate, la calabaza se puede rellenar también pues, con soja texturizada, con lentejas, ¿vale? Cremas de verduras, que aquí además podéis enriquecerlas entre comillas si le ponéis, por ejemplo, a la crema de verduras una cucharada de semillas de chia y dejas que se hidrate, ¿vale? Este tipo de cosas para enriquecerlas en nutrientes. Sopas de verduras, ahora con el calor, sopas de verduras frías, ¿vale? Pues, bueno, o cremas que también lo meteríamos, pues el gazpacho, la sopa de tomate, la juliana, la sopa de zanahoria, aquí la que os guste en casa. Y luego combinaciones tipo pistos, tipo menestras, sobre todo lo más importante, ¿vale? El tema de la proporción que os dije, pues la mitad del plato, por lo menos en volumen, debería ser la parte de verduras. Opciones de legumbres, infinitas, seguro que vosotros sabéis un montón, pero guisadas con verduras, en ensalada, espinacas con garbanzos, salteadas con ajito y pimentón, hummus, que además hummus, que yo recomiendo siempre que lo hagáis en casa, porque hay hummus comerciales que no están mal, pero una vez que haces un hummus casero, los comerciales no te saben a nada. Es una cosa que se hace súper rápido, entonces hummus en cualquiera de sus variedades. Os recomiendo el de albahaca, para mí es espectacular, pero bueno, cualquiera, el de remolacha, por ejemplo, que es un rosa así muy bonito.
es una opción súper buena para que tomen legumbre. Boloñesas de soja texturizada, boloñesa de lentejas, también podéis hacer boloñesa con tofu desmigado si queréis, es decir, hay un montón de opciones. Y hamburguesas de legumbres, que esto también de todas las variedades, ¿vale? Que es una forma, incluso el falafel, es una manera de que tomen legumbres diferente que les va a gustar, ¿vale? Es una fuente proteica súper interesante. Vale, hablamos ya de comidas y cenas, hablamos ahora de desayunos y entrehoras, ¿vale? Lo primero, desayunar no es obligatorio, que es verdad que es una cosa que muchas veces pues es una preocupación que tienen algunos padres porque hay niños y niñas que no se levantan con hambre. Entonces, no pasa nada, es lo que hablamos desde el principio. Lo interesante es respetar sus señales de hambre y saciedad. Si no tiene hambre nada más levantarse, de verdad que no es un problema, ya comerá un poquito más tarde. Los niños, hablamos de niños y niñas que están sanos, eso, lo mejor es que les dejemos que se guíen por señales de hambre y saciedad. Entonces, no es obligatorio, ¿vale? En el caso de que quieran desayunar, que se levanten con hambre, pues simplemente es ofrecer algo que sea saludable. Es cierto que el esquema más habitual es pues, una vida vegetal, a veces con cacao o algún tipo de cacao azucarado, cereal y fruta, ¿vale? Y es un esquema que bien aplicado puede estar bien, pero no es el único ni necesariamente el mejor, ¿vale? Realmente podéis desayunar cualquier cosa, un alimento o un conjunto de alimentos que es sano en la comida, lo va a ser en el desayuno. Lo demás son constructos culturales, ¿vale? A lo mejor aquí pues, no se estila tanto que desayunar, pues no sé, unas legumbres, ¿no? Pero ¿por qué no? Si al niño le gusta, le apetecen y son saludables, se puede hacer, ¿vale? O sea, eso es un poco también dependiendo de cada uno, del hambre que tenga y de lo que le apetezca desayunar en ese momento. Sí que es verdad que estas ingestas de entre horas nos vienen muy bien para completar un poco lo que hemos incluido en comidas y cenas. Pues esas frutas, ¿no? Pues no he tomado fruta en el postre de la comida ni en el de la cena, pues meterlas en las entrehoras, en el desayuno, de merienda, ese puñado de frutos secos, ¿vale? Que os recuerdo que aquí mejor sin sal y no fritos. Tostados sí, de hecho tostados es una buena opción, o los tostáis en casa, los compráis tostados, porque el tostado favorece la absorción de algunos nutrientes, como el calcio en las almendras. Entonces tostado sí que es una buena opción. Bebidas vegetales, yogures de soja naturales, otro yogur sin azúcar añadido y bocadillos o tostas de pan integral, ¿vale? Y os dejo aquí algunas opciones, que bueno, aquí la variedad es la que queráis. Aquí hemos puesto cosas, os he puesto cosas más o menos normales en cuanto a lo que solemos hacer y desayunar. Pero yo os digo que mientras sea sano, es decir, mientras no sea ultraprocesado, podéis desayunar y merendar lo que os apetezca, ¿eh? Bebida de soja, una tostada con plátano aplastado, semillas y cacao. Yogur con mandarina y uvas pasas, los dátiles, una opción fantástica y con un mogollón de nutrientes. Tipo porridge, ¿vale? Pues una bebida vegetal, sin azúcar añadido, con copos de avena y con fruta, que podemos ponerle también canela, si queréis. Una tosta con algún queso que sea de calidad, ¿vale? Que es importante, la mayoría de los quesos vegetales tienen una composición nutricional de mala calidad. Entonces, los más interesantes en general son los que son en base a frutos secos, los más habituales los de anacardos, que ahí sí que es cierto que a nivel de ingredientes están bastante bien. Una tosta con crema de cacahuete, fruta y canela, esa combinación está buenísima. Revuelto hecho con tofu, tomate y una pieza de fruta. La más tradicional, un bol de bebida de vegetal, por ejemplo de soja, que es la cosa que he comentado que es un poco más la que más nos interesa, y copos de maíz, sin azúcar añadido, ¿vale? Copos de maíz, copos de espelta, copos de arroz inflado, ¿vale? Nos valen, mientras no lleven azúcar añadido, el que os guste. Y luego el típico de la tosta, ¿vale? Pues con hummus, con crema de frutos secos, con tomate, con aguacate, con aceite, con algún queso de calidad, con tofu, con seitán, guacamole, es decir, lo que os encaje en casa y variedad. Muy bien, ¿y cómo favorecemos la aceptación de la comida por parte de los niños si hay algo que no les encaja? ¿Vale? Sobre todo, vamos a tenerles en cuenta. Es decir, vamos a preguntarles qué les gusta, vamos a hacerles partícipes, podemos sentarnos en familia y decidir qué vamos a comer durante la semana, que se sientan que les implicamos, que puedan colaborar en la preparación de los platos si es posible, ¿vale? Dentro de lo que sería una tarea adaptada a la edad de cada niño, evidentemente, ¿no? Pero sí que se ve mucho que los niños que se implican en la cocina tienen muchas menos reticencias luego a probar ciertas cosas, ¿no? Es como se sienten que son parte de ese cocinado y les anima más a probarlo. Por supuesto, no obligar a comer,
eso en ningún caso, ¿vale? Hablamos todo el rato de las sensaciones de hambre y saciedad, entonces no obligamos a comer, los niños saben lo que necesitan comer, entonces nuestra tarea, por llamarlo de alguna manera, sería ofrecerles alimentos saludables, pero no les obligamos a comer, ¿vale? Y no utilizar la comida como premio recompensa, que esto sí es algo que se hace a veces, ¿no? Pues cuando hacen una tarea que a lo mejor pues, no les apetece, pues venga, si haces eso, te doy pues algún dulce o alguna cosa de ese estilo. Vamos a intentar no utilizar la comida como premio recompensa, ¿vale? De cara, sobre todo porque luego a medio o largo plazo puede llegar a ser problemático. No siempre, pero sí que es verdad que luego muchas veces esas cosas las vemos muy reflejadas con la edad adulta, ¿no? Como que he tenido un mal día, bueno, pues me merezco tal cosa. Entonces vamos a intentar separar la comida de ese tipo de utilidades como premio recompensa, mejor que no. Esto es un menú de ejemplo, ¿vale? No es ni mejor ni peor, simplemente es un menú para que veáis, para explicaros un poco cómo planificarlo, ¿vale? Mi recomendación, se puede hacer de otras maneras seguro, pero yo creo que la manera más sencilla es planificar el menú semanal en base a la proteína, ¿vale? La fuente proteica. Porque queremos hacer algo que sea más o menos estable. Entonces, la fuente proteica tiene menos estacionalidad respecto a las verduras, por ejemplo. Entonces, si hacemos un esquema semanal con la proteína de comida y proteína de cena, luego sí que podemos ir añadiendo la verdura en función de la estación en la que estemos y la forma de preparación también, ¿vale? Es eso, os digo, es un ejemplo. Pues aquí os he puesto lentejas, tofu, seitán, garbanzos, pasta de legumbre, alubias, soja texturizada, lenteja, judías pintas, eura, tempe, tofu, garbanzos y soja texturizada. Pero realmente hay un montón de variedades y lo deberíamos adaptar un poco a lo que os guste más en casa también, ¿vale? Pero simplemente es para que veáis un poco cómo podríamos hacerlo de ejemplo. Entonces, con las lentejas, pues una hamburguesa de lentejas, judías verdes y sofrito de tomate. Ahí la lenteja nos haría la parte de proteína y también la parte de hidrato de carbono, porque al final habíamos dicho que aportan más cosas. Unas verduras con tofu y arroz al curry. En el seitán, un guiso de están a la jardinera que lleve patata, por ejemplo. Tenemos también esa parte de hidrato de carbono. Una tortilla de patata hecha con harina de garbanzos, ¿vale? Y una ensalada. La pasta de legumbre, pues con un pisto para que tenga bastante parte de vegetales. Las alubias blancas, pues en hummus, ¿vale? Para que sea un poquito diferente, pues con bastoncitos de verdura y con picos de pan integral. Soja texturizada, lo clásico, pues hacer una boloñesa, por ejemplo, ponerle bien de verduras y unos espaguetis integrales. Lentejas en ensalada, si estamos en verano, pues puede ser una opción súper buena. Las judías pintas en salpicón, eura en una pizza, por ejemplo, ¿vale? Ponemos una crema de verduras de primero para que haya una proporción de verdura más alta. Una pizza de masa integral con eura y champiñones. El tempe, pues con brócoli que hacemos una bechamel y el tempe a la plancha. El tofu con unas chips de patata y el tofu como si fuera un revuelto con tomatitos cherry. Los garbanzos con espinacas, ajito y pimentón y la soja texturizada en una berenjena rellena. ¿Vale? Que podríamos hacer un menú de ejemplo, pero ya os digo, simplemente para que veáis que lo más fácil suele ser hacer la distribución en función de la prote. Y luego lo que vamos haciendo es modificar... ¡Que no grites! ¡No grites! Que es más estacional. Vale. Nada, esto del omega 3 simplemente os lo comento porque es cierto que es el nutriente del que a lo mejor a nivel vegetal tenemos menos fuentes, entonces para que lo tengáis en cuenta. Los omega 3, digamos los que tienen funciones a nivel de ser antiinflamatorios, ser cardioprotectores, a nivel de mantenimiento de la estructura cerebral, los más interesantes son el EPA y el DHA, que no están en alimentos de origen vegetal, ¿vale? Entonces, lo bueno es que podemos consumir otro tipo de omega 3 que se llama ALA, que lo tenéis ahí, que ese sí está en alimentos de origen vegetal y mi cuerpo tiene la capacidad de transformar ese ALA en EPA y DHA. ¿Vale? Entonces lo que tendríamos que hacer sería consumir alimentos que tengan ALA. ¿Y cuáles son? Semillas de lino y aceite de semillas de lino, que tiene que ser en crudo, ¿vale? No valdría usarlo para cocinar. Las nueces, semillas de chía y las semillas de cáñamo, ¿vale? Son las mejores fuentes de omega 3. En el caso de que haya que hacer una suplementación, por lo que sea, ¿vale? Porque pues, nuestro niño es alérgico a los frutos secos, a las semillas, o la circunstancia que sea, se puede hacer, no pasa nada, ¿vale? Hay suplementos de omega 3 hechos a base de microalgas, con lo cual también puede ser una alternativa en casos concretos. No hay que suplementar a todos los niños, ni muchísimo menos, ni a todos los adultos, pero es una cosa que se podría hacer en casos puntuales sin mayor problema. Y nada, acabamos ya con la B12.
simplemente que sepáis que no es una vitamina que no es de origen animal, ¿vale? Es de origen bacteriano. Sí que es cierto que no hay alimentos de origen vegetal que nos den una B12 que sea activa y que sea una fuente fiable de B12, ¿vale? Como para utilizarla y no tener que suplementarnos. La B12 está implicada en un montón de funciones, en un montón, y os he puesto las más importantes, ¿vale? Que son sobre todo formar glóbulos rojos, que son unas células de la sangre, y un mantenimiento del sistema nervioso. Por eso cuando hay un déficit de B12, pues pasa por un lado una anemia, ¿vale? Que eso es por la parte de los glóbulos rojos. Y por otro lado hay síntomas neurológicos, ¿vale? En niños más pequeños hablamos de alteraciones en la deglución, que es tragar, pérdida de fijación de la mirada. En caso de adultos, pues puede ser parestesias, que es falta de fuerza en las manos, sordera, ceguera, demencia incluso, ¿vale? Todo un abanico de síntomas neurológicos. Entonces, se suplementa siempre, ¿vale? Lo que os comentaba, desde los 6 meses. Y aquí tenéis una tabla de la dosis de suplementación habitual, ¿vale? Si casos particulares, fumadores, algunas patologías, esto es lo habitual para personas saludables, ¿vale? Suplementamos siempre en forma de cianocobalamina porque es la más segura, es la más estable, es la más estudiada. Entonces, siempre que podamos en forma de cianocobalamina, ¿vale? Y tenéis dosis diarias y 2 veces por semana, ¿vale? Que son las más, un poco para que veáis cómo sería. Y sí que tener en cuenta que en niños pequeños tiene que ser en forma de gotas, ¿vale? Os he puesto ahora unos ejemplos de las, no por nada, o sea, no tiene que ser esta marca, simplemente porque son las más fáciles de encontrar, pero cualquiera que cumpla la dosis es viable, está bien. Cosas importantes esa, que sea en forma de cianocobalamina y que solo lleve B12, ¿vale? Porque hay muchas que nos la venden como que viene B12, B6 y B9. No, solo queremos B12, es la única que nos tenemos que suplementar. Entonces sería eso, en forma de cianocobalamina, tenéis la de Solaray, por ejemplo, que es bastante sencilla, la hay en casi cualquier sitio, herbularios, farmacias, etcétera, y Solgar también, ¿vale? Es fácil de encontrar. Fijaros, siempre que compréis algún tipo de suplemento, cómo recomiendan tomarlo. Este tipo de suplementos son sublinguales, es decir, no se tragan, se meten debajo de la lengua y se deja que se deshagan, ¿vale? Para mejorar la absorción. Por ejemplo, esta que os pone aquí en el medio es masticable también. Entonces, siempre leed cómo se tendría que tomar. Y luego aquí os he puesto 3. El Octavit te lo he puesto básicamente porque es la que da la seguridad social y algunos pacientes sí que se las han recetado. Está pensada para ser inyectable, ¿vale? Lo que pasa es que son viales y se pueden beber. Ahora sí, saben fatal porque no están pensados para eso. Y además, aunque te la pase la seguridad social, sigue siendo la que te sale más cara en proporción, ¿vale? Porque esa caja, que es la habitual, son 5 viales, si no recuerdo mal, y tienes que tomarte 2 a la semana, hablando de dosis para niños mayores o adultos. Entonces dura 2 semanas y media, ¿vale? Dura poquísimo. Y luego os he puesto la de Begun Family, que a mí es la que más me gusta. Me parece la dosificación súper cómoda, ¿vale? Tanto para toda la gente de la familia, pero podéis utilizarla esa para los niños porque es en gotas, y los adultos utilizar tipo la de Solaray, que es en proporciones más económica porque dura mucho tiempo. La B12 de Begun hay que ponerla, lo pone así el fabricante, 10 segundos debajo de la lengua, ¿vale? Antes de tragar. Yo ya sé que con niños pequeños esto es inviable, pero bueno, con los niños mayores lo podemos ir diciendo, ¿vale? Para favorecer esa absorción. Entonces a mí me gusta porque la dosificación es muy cómoda. Y luego la de Marnis os la he puesto para que no la compréis, porque sí que es verdad que en algunas farmacias la dan. La concentración de B12 que tiene es súper, súper bajita, con lo cual a niños muy pequeños, o sea, de 6 a 12 meses podríamos dársela, pero habría que dársela 2 veces al día, lo cual me parece súper incómodo. Y niños mayores ya no nos serviría, ¿vale? Entonces, por si os la ofrecen en algún momento en la farmacia, la dosificación no nos sirve para hacer una suplementación de mantenimiento a nivel, bueno, ni de niños ni de adultos. Y nada más. Sí, bueno, creo que hay preguntas en el chat. Vamos a ver. ¿Me oís bien? Vale, vamos a ver. Muy bien. Aquí pone, vamos a ver, voy a empezar desde arriba a ver si hay alguna pregunta. Vale. Bien. Frutos secos a remojo y te haces un yogur cremoso con vida vegetal. Muy buena idea. 8 horas a remojo. Vale.
Qué hambre me está entrando ya. A mí también, porque tampoco he comido todavía. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, si tenéis alguna pregunta y queréis abrir los micros, preguntadme, porque estoy aquí leyendo el chat. Sí, yo creo que no han hecho preguntas. Ay, espera. Ah, mira, hay una. ¿A partir de qué edad se puede ir introduciendo el seitán? Pues prácticamente desde que empezamos con la alimentación complementaria, ¿vale? Al final se hace a base de gluten. Sabemos que retrasar la introducción del gluten no tiene ninguna mejora respecto a, por ejemplo, la celiaquía, ¿no? Que es por lo que antes se retrasaba mucho, con lo cual no es problemático. El único derivado así que podemos atrasar un pelín es el tempe, ¿vale? Que sí que es verdad que se suele reintroducir a partir de los 10 meses, más que nada también por una cuestión de que suele estar, a ser fermentado, tiene un sabor más fuerte, muchas veces van marinados con salsas de soja, tamari, que son muy saladas, entonces sería un poco lo que introducimos más tarde, pero el tofu, la soja texturizada, en general todo se puede meter a partir de los 6 meses. Vale. Pone aquí, mi hijo se niega a comer gran parte de las verduras y se recomienda la mitad del plato. Bueno, esto sí que es verdad que sea progresivo. Al final no pasa nada, vamos a intentar hacerlo de manera que sea poquito a poco. ¿Vale? Es lo que hablamos, siempre intentando respetar señales de hambre y saciedad. A lo mejor la verdura le cuesta más, pero la fruta le cuesta más, pero la fruta le cuesta menos. Entonces, al final podemos hacer esas 5 al día, ¿no? Que son las 2 de verdura más las 3 de fruta. Podemos aumentar el consumo de fruta si vemos que eso le encaja mejor. Y si no, buscar formas de preparación que a lo mejor le gusten al principio. Yo no soy muy partidaria de esconder la verdura para siempre, ni de triturarla siempre, porque normalmente las cremas sí que es verdad que se aceptan mejor, pero luego nos encontramos con niños mayores en consulta. Niños mayores, me refiero a niños de 10 años, niños bastante mayores, que no gestionan una verdura entera. Entonces, al principio sí que podemos tunearlas un poco para que les vayan cogiendo el punto, pero progresivamente irlas metiendo de manera lo menos procesadas o escondidas posible, para que vayan identificando bien los alimentos, a qué sabe cada cosa, pero siempre progresivamente. Vale, no sé si tenéis alguna pregunta más que queráis hacer. Bueno, las fórmulas artificiales, las leches de fórmula, no es que son opciones saludables, están la composición en teoría, y esto tomamos siempre con mucha precaución, imita a la leche materna, ¿vale? Aunque sabemos que no es lo mismo, pero sí que es verdad que las leches de fórmula, sobre todo las iniciales, son una buena opción. Las que suelen ser peores opciones ya son las de continuación, que muchas veces no son necesarias, porque ahí sí que es verdad que imponen mucha concentración de calorías, y ya las que son tipo 3, por ejemplo, esas no son para nada útiles. Pero es que si no se puede dar lactancia, sí o sí hay que dar una leche de fórmula homologada, ¿vale? Es lo que os decía, la composición de la leche de fórmula está legislada a nivel, o sea, hay una ley que dice qué es lo que tiene que llevar. Para que sea segura y para que cubra todos los requerimientos, ¿vale? Y no os asustéis, porque es una cosa que muchos padres nos comentan, si veis que lleva algún tipo de aceite, algún ácido graso que os suena a grasa de palma, ¿vale? Porque es normal. Entonces, no es perjudicial en ese caso, ¿vale? Ese tipo de ácido graso en concreto. O sea, que no es problemático, me refiero. ¿Qué opinas de tomar un vaso de leche de arroz con avellanas antes de dormir? En sí mismo no le veo ningún problema, ¿vale? Entiendo que sería, si es una bebida de arroz, pues intentar que no sea un niño muy pequeñito, menores de 3 años, como os comenté, no, porque suelen ser ricas en arsénico, pero si el resto de su patrón de alimentación es bueno y ha cenado normal, puede tomar perfectamente un vaso de bebida vegetal antes de dormir, no lo veo nada problemático. El yodo lo tomo de la sal yodada. ¿Cómo se introduce en bebés si no se añade sal en la alimentación? Bueno, porque al final no se introduce sal hasta los 12 meses, ¿vale? Pero sí que es verdad que ahí, como os comenté, la principal fuente de nutrientes y de energía sigue siendo la lactancia. Entonces, a través de la materna o a través de la lactancia de fórmula obtiene el yodo que necesita. ¿Se puede dar leche de fórmula de 12 meses más antes del año? ¿Cómo? ¿Una fórmula que sea a partir de los 12 meses dársela antes de que los cumpla? Entiendo que te refieres, Judith. Sí, me refiero a eso.
Lo ideal es que no, ¿vale? Porque muchas veces lo que tenemos es que la carga proteica muchas veces en las fórmulas va aumentando, ¿vale? A medida que la maduración de los riñones de los niños pues también va siendo más alta. Entonces, en principio, la que deberíamos darle es la que esté adaptada a la edad que tiene. Vale, sí, ahora mismo estoy con lactancia exclusiva, lo que pasa que ni la tienda donde vivo, la única que encontré completamente vegana era para toddlers a partir del año, entonces pues esta era mi duda. Y bueno, pues, claro, en principio están formuladas, sobre todo lo que te comento, a nivel de proteína, a partir del año, que también es cuando podemos empezar a dar... Realmente no tiene sentido una fórmula a partir de los 12 meses, ¿vale? Porque a partir de 12 meses puede tomar una bebida de soja normal. Entonces, vale, todo lo que son fórmulas a partir de 12 meses o bebidas específicas no son necesarias porque ya sus riñones están maduros suficientes como para tomar una bebida de soja y gestionar la proteína que tiene. No haría falta. Vale, gracias. Nada. Pues no sé si tenéis alguna otra pregunta. De todas formas, es eso. Si... Estoy dando cuenta ahora que son las 4, ya le tocaría a Lola. Ah, perdón. Claro, me he dado cuenta ahora. Pues nada, cortamos. Si tenéis cualquier duda, me podéis escribir o al correo, ¿vale? O si no, me podéis mandar por Instagram, por los mensajes y lo hablamos, ¿vale? Por si a alguien se le ha quedado algo en el tintero. Sí, aparte va a ser grabada esto. Ahí es que si no oye con eco porque estoy con el móvil y el ordenador. Qué desastre. Ya está. Pues pero muy nada. bien, ahora me ha entrado hambre por tu culpa. Y a mí, que tampoco he comido, ¿eh? Me voy ahora a ello. Pues nada, muchísimas gracias a todas, a todos. Ahí ves, ahora no me... Es que qué rollo andar con móvil y así. Pues nada, muchas gracias a vosotros por tu tiempo y por tu trabajo. Nada, gracias, que vaya bien. Un placer. Chao.